Gloria a Dios. Hoy les quiero decir, me siento raro otra vez porque desde la pandemia no hacía esto. Lo hago en los grupos que enseño, pero vamos a hacerlo en el día de hoy. Quiero hablarle de una palabra que se llama la cosecha en tiempos difíciles. La cosecha en tiempos difíciles. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Cómo situaciones vivimos y cómo en momentos más difíciles Dios se manifiesta de una manera que nunca nos imaginábamos. Cuando yo hablaba la semana pasada de cuántas bendiciones Dios ha hecho, pudimos ver el tiempo de la pandemia, cómo el Señor se glorificó, cómo el Señor puso el querer, como el hacer a muchas personas, cómo el Señor se manifestó para que esta obra siguiera corriendo. Y ahí es donde yo solamente me quebraba en su presencia diciéndole gracias, Señor, porque tu provisión es conforme como la palabra que tú me enviaste, que las finanzas no serían un problema. Y allí vemos cómo Dios nos va consolidando año tras año en medio de los procesos, en medio de las circunstancias, y vemos cómo cuando le damos la gloria a Dios, las retribuciones son aún mayores. Y de eso es básicamente lo que yo quiero que hablemos en el día de hoy. En el día de hoy yo quiero mostrarles algo a través de las Escrituras. Estuve estudiando, estuve pensando y estuve diciendo, Señor, dame una palabra, y me llevó a una parte de la vida de David en donde puedo ver algo maravilloso, ¿no? Algo en la que no pensaba o no lo había visto. He leído algunas veces el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, pero el Señor definitivamente sigue dándonos más y más pan, más alimento. Yo quiero que vayamos a primera de Samuel, capítulo 21. Yo lo voy a ir narrando la historia de una manera paralela a lo que es la Escritura, para no leerlo todo completo, pero quiero hacerles un recuento de lo que es primera de Samuel. En primera de Samuel encontramos que David, ¿verdad?, se fue a la ciudad de Nob, porque Saúl lo estaba persiguiendo. Entonces él se consigue con el sacerdote Abimelech. Y cuando se encuentra con el sacerdote Abimelech, el sacerdote tiembla porque David era un guerrero. Y cuando David se aparecía era porque David iba a hacer algo de alguna encomienda de Saúl, ¿verdad? Por eso es que cuando decían que David cuando salía, David hirió a los 10,000, ¿no? Entonces, cuando el sacerdote Abimelech lo ve, se asusta y le pregunta que si viene como en son de paz o qué busca. Y David le dice, voy por una misión, pero que aún nadie se puede enterar. Entonces, cuando estamos hablando de que David está diciendo esto, el sacerdote Abimelech viene y le dice, ¿pero a qué se debe esto? Y dice, no te preocupes, que esto no. Y le pregunta, ¿viene solo? Y me dice, no, vengo con mis muchachos me alcanzaron. ¿Y qué tienes de comer?, le dice David al sacerdote. Y el sacerdote le dice, no, yo no tengo pan para darte. El único pan que tengo es el pan reservado para la propiciación. O sea, en un lugar, en otras palabras, el pan santo, el dedicado para el sacrificio, ¿verdad? Y allí David le dice, dámelo. Y el sacerdote le dice, sí, pero es que este pan es consagrado. Yo no se lo puedo dar a hombres que hayan venido de pecado o de mundanos, ¿no? Y David le dice al sacerdote que no se preocupara porque estos hombres no habían estado con sus esposas ni con mujeres desde hace 2 días. Que aunque la misión era profana, ¿verdad?, los hombres estaban santos porque no habían tenido intimidad con ningún tipo de mujeres en el camino. Entonces de allí el sacerdote le da el pan y ellos comen, ¿verdad?, porque David se estaba muriendo de hambre. Luego de esto él sabe que Saúl va a seguir con la persecución y le pregunta al sacerdote, por casualidad no tienes armas. Ahora imagínate esto, un sacerdote no iba a tener armas porque un sacerdote obviamente no está con las armas. Pero cuando vemos que David le pregunta dónde está, si tienes algún arma, el sacerdote se acuerda que David, cuando mató a Goliat, esa espada él fue y la entregó a los sacerdotes como una honra a
sea, como dándole a entender David a Dios, Dios, con esta espada que tú me proveíste, porque recuerde, no fue la espada de David, fue la espada de Goliat. Y con la espada de Goliat fue que entonces Dios le dio la victoria a David. Por eso estamos hablando, y más adelante lo van a entender, es cuando Dios despoja a los egipcios para bendecir a los hijos, ¿no? Entonces, eso es una parte de una señal. Entonces, allí Goliat, David tomó la espada de Goliat, mata a Goliat y luego reconoce que esa bendición vino de Dios y va y se la entrega al sacerdote, y esa espada estaba guardada allí, en el lugar donde estaba Abimelech. Recuerden que en Dios no hay casualidades, ¿verdad? En Dios hay propósito. Hay propósito cuando nosotros honramos a Dios. Entonces, esta actitud de David, esta acción de David fue honrar a Dios entregándole la espada sin saber que tiempos después él iba a tener una necesidad y Dios le iba a volver a dar la provisión. Entonces, de allí podemos seguir viendo que David entonces salió y siguió huyendo, y cuando sale huyendo, él sabía y estaba consciente que tenía que llegar. Y luego fue a otra ciudad, ¿verdad? Y en esa otra ciudad, Aquis de Gab, ¿verdad? Llegó a la ciudad donde estaba el rey, Aquis de Gab. Y cuando él llega a esa ciudad, a él lo ven y el rey lo reconoce. Dice, este es David. Y entonces allí David toma una actitud como de loco. Toma una actitud como una persona que no está de acuerdo, que no está en sus cabales. Incluso David caminaba y hacía acciones, incluso botaba baba por la boca como un bobo, ¿verdad? Y como un loco. Entonces el rey dijo, déjenlo quieto, déjenlo pasar, no lo tomen en cuenta. Entonces, basado en esta historia, basado en esta enseñanza, yo quiero traerles a ustedes unos puntos que puedo rescatar de esa enseñanza, que son vitales para que usted pueda entender el propósito, y por eso mi enseñanza de hoy se llama la cosecha en medio de los tiempos difíciles. La cosecha en los medios de los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la siembra que nosotros hacemos y las honras que nosotros le damos a Dios nunca quedarán sin ser retribuidas. Entonces, quiero que comencemos y podamos ver esto. Entonces, cuando el llamado es grande, pero el momento es difícil. Y ahora le voy a hablar a todos los que estamos en el ministerio. Le voy a hablar desde supervisores, desde mentores, desde líderes, desde nuevos creyentes, desde recién convertidos. Cuando estamos en los caminos del Señor, fuimos llamados. Y muchas veces nos llama el Señor y nos llama en tiempos difíciles. Muchos de nosotros llegamos al Señor en tiempos difíciles. Muchos estamos trabajando y estamos haciendo la obra del Señor y estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque no estamos exentos. El mismo Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. David ya había sido ungido como rey y había vencido a Goliat, pero vemos que sale huyendo en medio del miedo, ¿verdad? No tiene ni comida ni armas. Pongan atención a esto. David en medio de la persecución no tiene ni comida ni armas. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros esto? Esto nos enseña que tener promesa no significa no tener problemas. O sea, cuando nosotros tenemos la promesa de Dios, van a venir problemas, pero Dios en medio de esas circunstancias, Él se va a glorificar, ¿verdad? Y que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, no nos exime de tener temporadas difíciles. Dos cosas. Número uno, que cuando somos llamados, tener promesa de Dios no quiere decir que no vamos a pasar cosas difíciles. Y número dos, no nos exime de tener temporadas difíciles. Entonces, cuando nosotros entendamos esto, no vamos a retroceder. Siempre vamos a estar avanzando. David entendía esto. Y como David lo entendía, decía, yo debo seguir avanzando, yo debo seguir peleando la buena batalla de la fe. Aunque Saúl lo estaba persiguiendo, él fue al lugar correcto,
fue al lugar de los sacerdotes, de allí Dios dio la provisión y aún siguió su camino y Dios le dio la victoria al final. Entonces, la vida de David responde porque el proceso es parte del plan. Entonces, todo proceso que nosotros estamos viviendo es parte del plan. Nada lo tomó a Dios por sorpresa. A nosotros nos toma por sorpresa porque nosotros no somos adivinos y aún nosotros no podemos ver más allá. A muchos de nosotros Dios nos ha dado la promesa y nos ha mostrado, como decir, la tierra prometida, pero muchos de nosotros nos desenfocamos muchas veces en el proceso. Y en el proceso empezamos a decir, bueno, si Dios me va a llevar a este punto, pero ¿por qué está pasando esto? No creo que esta circunstancia me lleve a ese punto. Y no sabemos que Dios en ese proceso nos está formando el carácter y nos está haciendo verdaderamente hijos de Dios y de roca, fuerte, ¿no? Entonces, Dios provee en el lugar menos esperado. Dios siempre nos va a proveer en el lugar menos esperado. Vuelvo a insistir, la pandemia fue el momento perfecto para nosotros recordar cuánto habíamos sembrado hasta ese momento y cómo el pueblo respondió de la misma manera. Entonces David llega al sacerdote Ahimelech, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le pidió? Le pidió pan, porque en ese momento David era pobre, no tendría pan, solo había pan sagrado. Entonces, y reservado para los sacerdotes, pero aún así se lo dan a David para que no muriera de hambre. Entonces el sacerdote, ¿verdad?, da el pan. ¿Qué representa el sacerdote aquí? Cuando todos nosotros estamos viviendo una situación difícil, el lugar perfecto para ir a buscar la provisión del pan es la casa de Dios, es el templo. Porque allí Dios nos va a dar el pan y no nos va a dar un pan cualquiera, nos va a dar el pan sagrado, el pan separado para sacerdotes y reyes, del cual todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Por eso es que la importancia de una cosa con la otra, nada está desligado, en Dios todo está sincronizado, todo está engranado y por eso es que estamos caminando en esta dirección. Cada vez que usted vaya a la casa del Señor, usted va a ir por pan. A lo mejor usted está en abundancia su nevera, su refrigerador, pero y aunque su nevera y su refrigerador estén vacíos, usted tiene que siempre ir a buscar el pan celestial con el cual ese pan usted va a poder resolver muchas situaciones. Si usted recuerda la historia de Elías, recuerden que Dios le dio un pan, el cual comió tanto que dice que en todo el camino el hombre no tuvo hambre. ¿Por qué? Porque ese pan del cielo lo sostuvo por mucho tiempo, igual que el pan del maná. Entonces, Dios usa algo reservado para sostener la vida de su siervo. Entonces, algo que estaba reservado. Muchas veces llegamos a la iglesia de una manera, o al templo de una manera desbatidos, abatidos, no sabemos qué hacer. Y solo una palabra de Dios nos puede levantar. Por eso es que la actitud que debemos llegar a buscar el pan en la casa del Señor no debe ser una actitud de una manera egoísta, de una manera, vamos a ver qué me va a decir, ay, esto a mí no me alimenta. No, usted tiene que empezar desde casa a decir, voy a ir a la casa del Señor a buscar el pan, a buscar el alimento que Dios me va a dar para resolver mi situación y aún para fortalecer las áreas buenas que yo pueda estar pasando. Entonces, ¿qué es esto? Que Dios, para Dios la vida es más importante que el ritual. Escuchen esto. El pan en los sacerdotes estaba reservado para Dios, para un ritual. Pero Dios pone en el sacerdote, dáselo a David, porque para Dios lo más importante es su vida y es mi vida. Dios va a estar siempre proveyéndonos a nosotros para el sustento. El que lo cree solamente tiene que gritar un gloria a Dios, porque Dios no es hombre para mentir. Dice él, si yo estoy preocupado de los pajaritos del campo que no hilan, no trabajan, y aún le proveo el alimento, ¿cuánto más para nosotros? Entonces, lo que debemos entender es que en medio de toda circunstancia, nosotros no vamos a pasar necesidad. Y aún en medio de la necesidad, Dios se va a glorificar y va a dar la provisión. Entonces, para Dios era más importante en ese momento que David no se muriera de hambre, porque tenía un plan con él, porque ya había sido ungido como rey. Recuérdense que esto está basado en el propósito. David era un hombre con propósito.
Todos ustedes son hombres y mujeres y niños y jóvenes y ancianos con propósito. No somos cualquiera, no somos cualquier remanente, no somos cualquiera. Somos los hijos especiales de Dios. Así que usted debe conectarse, debe mantenerse allí y en función de ese propósito, Dios siempre estará dando la provisión. Vuelvo a repetir, para Dios es más importante la vida que un ritual. Entonces, si usted tiene que ir un domingo, ir a trabajar porque no tiene pan para su casa, vaya en paz y en bendición. Pero eso sí, que eso no se vuelva una costumbre y no se vuelva una avaricia de estar buscando el día de congregarse en el templo por el pan verdadero, estar buscando el pan natural. Entonces, esto es importante que usted lo sepa. Para Dios es más importante la vida y cuando hay necesidad real, Él abre las provisiones inesperadas. A veces la ayuda vendrá de donde menos nosotros lo pensábamos. Yo recuerdo que en Jacksonville hace muchos años yo me aparté del Señor y el Señor me llevó al punto de quiebre en donde tuve que ir a una iglesia católica, una iglesia que estaba en el town de Jacksonville, Florida, y de allí, en esa iglesia, estaban dando provisión y alimento. No te preguntaban si eras católico, si eras protestante, si eras evangélico, si eras metodista, no les importaba. Ellos lo que estaban era supliendo una necesidad. Y yo recuerdo cuando yo llegué a ese lugar, que luego yo llegué a casa, me arrodillé y le dije al Señor, Señor, gracias. Gracias porque del lugar donde menos yo me imaginaba que me iba a venir la provisión, Dios proveyó. Y recuerdo que aún no solamente fue alimento, sino que también me dieron para la renta y me pagaron la luz. Entonces, Dios siempre va a traer la provisión de donde usted menos se imagina. Dios siempre va a estar al cuidado de nosotros, los que caminamos en el propósito y esperamos en sus promesas. Entonces, a veces la ayuda vendrá de donde menos pensamos. Puede venir de una persona, puede venir de una iglesia, puede venir de un hermano, o puede venir de una persona muy pequeña e insignificante y desconocida. Porque para Dios, Él toca el corazón del que tenga que tocar y Él va a ministrar de la manera que Él tenga que ministrar. Él va a usar a quien sea. Recuerdo hace muchos años atrás, estábamos en un proceso migratorio y una persona, necesitábamos hacer el pago del abogado para terminar el proceso. Y resulta que llegó Dios y yo le dije, Señor, no tengo el dinero. Y puso a una hermana que su esposo había recibido una alta cantidad de dinero por una demanda y Dios le puso a la mujer que sacara esa cantidad de dinero que yo exactamente necesitaba y de allí Dios me dio la provisión. Estoy hablando de mi testimonio, de cómo Dios, para aquel que camina en el propósito y en la dirección de Dios, Dios siempre le va a dar la provisión. Y recordemos lo que siempre le digo, para Dios es más importante la vida suya y mía que cualquier otra cosa, cualquier otro ritual. Y Él va a proveer de cualquier forma. ¿A quién va a usar? Al quien Él tenga que usar. Amén. Así que esto es importante. No limites la forma en que Dios puede ayudarte. Si hoy necesita, pídele a Dios sin vergüenza. O sea, pidámosle a Dios. El mismo Mateo 6, cuando Jesús enseña a orar a los discípulos, ¿qué es lo que el Señor le dice? Danos el pan nuestro de cada día. El pan puede ser la necesidad que usted esté llevando. Si usted pues no tiene comida, pida comida. Si usted no tiene para la renta, pida para la renta. Dios dice, pide, pide. Ojo, Dios va a bendecir a aquel que por alguna circunstancia siempre está atento a estar buscando a Dios y la bendición de Dios. Y aún extiende su misericordia a los que somos infieles, porque Dios aún en eso tiene misericordia. Pero también la palabra recuerda que dice que no es que yo no tenga para la renta y le esté pidiendo a Dios, pero tampoco quiero trabajar. Porque dice la misma palabra que el que no trabaja, que no coma. Entonces, esto es una cuestión de constancia, de perseverancia y de estar luchando. Si en medio del proceso a ti se te atasca todo tipo de ingreso, buscas trabajo y no hayas, pides a alguien y no consigue, Dios va a proveer. Entonces en esos momentos lo que hay que hacernos es rendirnos al Señor, buscar su presencia y decirle, bueno Señor, entonces ¿qué quieres que yo haga?
Si no quieres que yo trabaje, si no hay oportunidad de trabajo, dame la provisión. Y yo lo he podido ver. Han habido oportunidades en que muchas veces buscamos trabajo, tratamos de conseguir, de ofertar, de hacer aquí y allá y no sale. Definitivamente pues no es el tiempo, y lo que hago yo es buscar presencia. Porque eso es lo que debemos cada día entender. No frustrarnos, no hablar mal de Dios, sino al contrario. A lo mejor Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él. Él nos puede dar una idea creativa, Él nos puede dar una dirección en la que yo estoy buscando migajas mientras Él me está direccionando para las cosas grandes. Así que aprendamos a tener discernimiento. No andemos siempre en el afán de querer buscar el dinero y de querer hacer las cosas de una manera equivocada. Entonces, nunca pensemos que Dios no nos va a proveer. Dios nos va a proveer. Recordar que todas las victorias pasadas, número 4, recordar las victorias pasadas te da la fuerza para el día de hoy. Si todas las batallas que ganaste le diste la gloria a Dios, Dios tendrá una espada para darte para atrás para la nueva batalla. Entonces, eso fue lo que sucedió con David. David viene corriendo y dice que de las victorias pasadas, recuerden algo, hace un tiempo yo prediqué algo muy importante, y en lo que yo les estuve predicando era acerca de estar olvidando lo de atrás, pero recordando lo que Dios hizo. Porque una cosa es olvidar lo malo, pero recordar cómo Dios nos sacó de eso malo. Entonces, David, eso es una clave importante. David recordó que Dios lo había sacado de varias situaciones y de esa manera volvió. Dios salvó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, iglesia? Si Dios salvó tu matrimonio en esa batalla, lo primero que tú tenías que haber hecho era: salvando mi matrimonio, ahora yo lo consagro para Dios. ¿Por qué? Porque en el momento de otra dificultad, de allí va a venir otra vez la provisión de Dios para darte la victoria. Tienes que aprender a entender esto. Si Dios salvó a tu hijo de la drogadicción, de cualquier adicción, de cualquier situación, entonces ven y entrega a tu hijo en el altar de Dios, porque en algún momento tu hijo va a ser otra vez la situación en la que Dios te lo va a proveer para ganar otra batalla. Si fue que Dios te libró de deudas, entregan entonces tus finanzas a Dios y empieza entonces a esperar confiadamente en Dios lo que Dios está haciendo. Mire, muchas veces ofrendamos, diezmamos, pactamos, damos primicia, hacemos muchas cosas. Y si siempre la entregamos con el corazón puro y correcto, esa bendición están ahí guardadas, como la espada de David, con la espada de Goliat, que David entregó en el templo. Con la espada, David salvó su vida, con esa misma espada la iba a volver a salvar. Porque recuerden algo, de donde Dios te dio la victoria, tú tienes que correr y darle la gloria a Dios. Y eso fue lo que hizo David. Entonces, nosotros tenemos que entender que el sacerdote le entregó la espada a David. ¿Y qué fue lo que había hecho David antes? David se la había entregado a los sacerdotes sin pensar que un día esa misma arma podía estar siendo utilizada. Ojo, no era cualquier espada, ¿verdad? Era el recuerdo de su mayor victoria. Usted tiene que darle en el mejor momento de Dios de su vida, darle la victoria a Dios, darle la gloria a Dios, darle la honra a Dios, porque de esa manera usted va a poder ser retraído en el momento y Dios le va a recordar: de esa victoria yo también te di una bendición. Entonces, esto es lo que usted debe entender. En medio de su miedo presente, Dios le puso en la mano el testimonio de su pasado. Muchas veces nos vamos a ver acorralados y vamos a atemorizarnos, pero va a ser las victorias que hemos tenido en el pasado que Dios las va a traer al presente y te va a recordar que Él es un Dios que siempre te ha ayudado, te ha sostenido con la diestra de su justicia. Y esa es la bendición que nosotros tenemos de caminar en el Señor. Tú no puedes, oye bien lo que te voy a decir, tú no puedes creer que Dios te ha abandonado. Le estoy hablando a todos aquellos, equipo de liderazgo, equipo de trabajo, todos los que estamos trabajando en el Señor y tenemos promesa de Dios y tenemos propósito. Todo lo que está aconteciendo a Dios no se le escapa, y eso es parte del crecimiento para las grandes cosas que vamos a estar haciendo. Así que yo hablaba ayer con Luisito,
con el hijo espiritual que está en México, y le dije a él, hijo, 7 meses fueron suficientes, creo, para una primera etapa en tu proceso. Ahora lo que viene es la bendición de Dios y pronto vamos a podernos disfrutar o poder estar gozándonos en abrir una nueva obra para el Señor. Así que mañana será un día de victoria para Luis. Mañana oramos para que en ese primer tiempo que va a tener su primera prédica mañana en México. Así que iglesia, orando por Luis, porque sabemos que ese es un David. Amén. Que ya el Señor le volvió a entregar la espada a Luis, y con esa misma espada que una vez él ganó victoria, mañana va a ser usada para ganar otras más victorias. Así que Dios es bueno. El mismo Dios que te dio la victoria antes te sostendrá ahora. Muchas veces olvidamos lo que Dios ya hizo y solo vemos el problema actual. Entonces no nos enfoquemos en lo que estamos viviendo ahora. Recordémonos cómo Dios nos ha sacado de otras situaciones. Esto le estoy hablando para aquellos que están un poco temerosos de la situación que está pasando. Así como Dios te ha sostenido en el pasado, te va a seguir sosteniendo siempre que nos mantengamos firmes en su palabra y en su bendición. Porque Dios no es hombre para mentir. Pidan, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, busquen un milagro que Dios haya hecho, yo les puedo decir que ustedes pueden contarme muchos milagros que Dios ha hecho en la vida de ustedes en el tiempo pasado y cómo Dios los ha librado de muchas batallas. Bueno, traigan a memoria, escríbanlas, porque eso es lo que yo he estado haciendo, escribiendo cómo el Señor me ha ido librando de victoria en victoria. Desde mi niñez, cómo pasé por procesos duros, difíciles, que pensaba que esa era para destrucción, hoy se convirtieron en el arma más fuerte y en la espada más fuerte para yo poder destruir las obras del enemigo. Nada de lo que hemos vivido ha sido para destrucción, sino que Dios ahora lo convierte en un arma letal para pelear contra el enemigo. Amén. Así que, número 6. No todos los que están cerca celebran tu bendición. Y aquí es donde tenemos que entrar, que sale un personaje. Hay un personaje que estaba allí. Y este es Doeg, el edomita. Doeg, el edomita, era uno de los principales pastores de Saúl. Pero se fue con David. Se fue con David. ¿Y cómo llegó allí? Bueno, se camuflajeó y se metió a lo mejor para darle reporte a Saúl. Y ojo, habrá gente que va a estar observándote, mirándote, pero que no te van a ayudar. Están esperando es tu caída. Eso es importante porque en el proceso hay mucha gente que está al lado suyo o al lado mío, al lado de nosotros, pero que son personas que solamente están observando y esperando el momento de la caída. Nunca te conectes con la gente que está esperando tu caída. Tú enfócate, tú mira hacia adelante, habrá gente que va a querer hacerte retroceder, habrá gente que te va a dar consejos, pero tú enfocado en lo que Dios te ha hablado. Nunca te desenfoques. David no se desenfocó a la hora de ir a pelear con Goliat. David no se desenfocó a la hora de no tocar a Saúl para matarlo. David no se desenfocó a la hora de tener que huir, porque hay momentos en que el temor nos puede hacer huir, pero todo eso es parte del proceso. El hecho de huir no indica cobardía. El hecho de huir era honrar el manto de un hombre y sabiendo que ya había un manto sobre él, como rey, como sacerdote. Entonces, nunca pienses que si te has ido de la iglesia, esto le hablo yo a aquellos si están conectados, algunos que se han apartado de la iglesia, que no han querido volver, yo clamo al Señor para que ustedes vuelvan. ¿Sabes por qué? Porque en un momento tuviste temor de que se te descubriera o que se te descubrió una situación personal y no quisiste volver a enfrentarla y por eso huiste. Pero hoy yo te digo, regresa a casa, busca el pan, porque Dios está esperando darte el pan, y no solamente el pan, te va a dar la espada para que pelees la buena batalla de la fe, así como se la daba a David. Porque en medio de esa gente que solamente está a tu lado para escucharte, molestarte o simplemente observarte, pero no ayudarte, esa misma persona, Dios se va a encargar de ellos, pero nosotros veremos la victoria. Porque ¿qué es lo que el salmista dijo? El Señor endereza mesa delante de mis angustiadores. Él prepara banquete delante de mis enemigos. Y la gente tendrá
que ver el momento de nuestra bendición en el Señor por haber creído en sus promesas. Y ¿sabes qué? Algo que alguien no tolera y no acepta es cuando nosotros somos bendecidos por el Señor y le damos toda la gloria a Él, porque eso es lo que el enemigo no quiere. El enemigo lo que quiere es que la victoria, ¿verdad?, se la demos a Él, que la reconoce, pero no, se la vamos a dar al Señor todo el tiempo, porque Él es el que tiene la victoria. Entonces, allí estaba Dob, el adomita, mirando todo, no ayudó, no observó, solo lo observó y después usaría esa información para acusar a David. Muchos van a estar a tu lado viéndote tus caídas para venir a acusarte y decir, mira, fulano de tal está haciendo esto, sácalo, déjalo, pero ¿sabes qué? Mantente firme, mantente firme. Esto es lo que debemos enseñar, que no todo el que ve tu proceso es parte de tu propósito. No todo el que ve tu proceso es parte de tu propósito. Hay gente que está viendo tu proceso, pero no es parte de tu propósito. Y no hay personas que solo miran para criticar. Y de eso tienes que estar claro. La crítica es algo constante, pero que eso no te derribe y no te haga sentir, ¿verdad?, mal, sino que al contrario, tú estés mantenido, fortalecido, que en medio de la crítica tú digas, lo voy a hacer mejor, voy a avanzar. Ojo, porque hay críticas que te quieren tratar de distraer. Si tú estás enfocado y estás seguro que lo que estás haciendo va bien, mantente enfocado. Si lo que te están diciendo aún en tu espíritu sientes que tienes que mejorar, pues es el momento de mejorar y de no enojarnos, sino al contrario, es de tomar la palabra y corregir. Por eso necesitamos prudencia y discernimiento. Esto es lo más importante, tener prudencia y discernimiento. No abrir la boca, sino escuchar. Y como dice, tomar lo bueno y desechar lo malo. Eso es lo más importante. Entonces, comparte tus cargas con las personas correctas y no con un cualquiera. Cuando tú vayas a expresar tus cargas, tus debilidades y todo, siempre lo hemos hablado y siempre lo hemos dicho, háblalo con las personas correctas. David no habló nunca con este hombre, pero el hombre sí estaba observando. Así que Dios es bueno. A veces la salida, ¿verdad?, de todos los problemas es la humildad. Y como punto número 7 dice, a veces la salida es la humildad y no la confrontación. Por eso es que estoy hablando de sabiduría y discernimiento. La humildad te va a dar mayor éxito que la confrontación. Hay confrontaciones que no son necesarias, que hay que dejar que cada quien, ¿verdad?, en su momento aún reflexione y diga, estoy haciendo mal, o este no cayó en mi trampa. Porque esas son las dos palabras que pueden salir. Si en algún momento alguien está encima tuyo, actúa con humildad, escucha, discierne, toma lo bueno y desecha lo malo y sigue avanzando en el propósito. Luego que David huye, ¿verdad?, a las tierras de la tierra enemiga, cuando lo reconocen, él finge estar loco, ¿verdad?, para que no lo mate. No pelea, no demuestra fuerza, usa la humildad y estrategia y Dios no lo reprende por eso. En otras palabras, David tomó una actitud con sabiduría. Él no fue a pelear siendo un guerrero, teniendo la espada escondida, pero él no usó la espada ahí. Ahora la espada se convertía simplemente en recordar que de una victoria el Señor lo llevó y con esa misma podía usarla. Ahí era el momento. Él pudo haber llegado delante de este otro rey y haber hecho una masacre allí, pero él entendió que en ese lugar no tenía que hacer nada. Se hizo el loco, estaba todavía, como quien dice, en el proceso, analizando todo lo que tenía, y allí entonces David toma la decisión de decir, me voy a hacer más bien el loco. Muchas veces hacernos el loco es mejor. Así que tómelo como consejo, mire gente que está al lado suyo como dicen, como una gotera, tiqui, 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 pero mira que tú haces y no veo nada, mira que tú veo que no avanza, mira que tú, y hay mucha gente diciéndonos alrededor de nosotros, usted mejor debería hacer esto, mejor debería hacer aquello. Entonces, ¿sabes qué? Cuando usted vea que eso no va alineado a su plan y a su propósito en Dios, hágase el loco, hágase el loco. Eso no, Dios no lo va a juzgar por eso. De hecho, Dios no
Ahora, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza? Que no toda batalla se gana peleando. Eso es lo más importante. No toda batalla va a ganarse peleando. Tenemos que aprender a discernir. Hay gente que se lo vive peleando con el diablo y peleando con el diablo y peleando con el diablo. Mire, yo tengo años. Yo creo en la guerra espiritual. Yo creo en la guerra que se debe hacer en contra del enemigo cuando Dios nos mete en estas situaciones. Pero para mí, prefiero caminar adorando a Dios. Porque eso era lo que hacía David. David, cuando estaba cuidando las ovejas, ¿qué hacía? Cantarle al Señor. Y de allí salieron muchos cantos. Cuando él estaba en las peores situaciones, él escribía y le escribía al Señor, se desahogaba con él. No se ponía a pelear con el diablo. Y esto es lo que más de uno de nosotros nos pasa. Vivimos peleando con el diablo. Cuando eso es darle honra y poder a él. Mientras usted más pelea con él, usted más le da poder. Porque usted está dando a entender que usted no lo puede vencer cuando Cristo ya lo venció en la cruz. Y cuando el Señor dijo, debajo de la planta de tus pies, ya está el enemigo. Si usted está allí, está creyendo esta palabra, de un fuerte gloria a Dios. Porque usted tiene que entender que con el diablo no se pelea. Hágase loco con él y váyase con el que es el Todopoderoso que nos va a dar la victoria. Así que sea usted entendido en lo que les estoy hablando. A veces se gana también retrocediendo. La primera es, no peleando se gana. Y a veces hay que retroceder un poco porque a veces dice la palabra, no, el que retrocede no agrada a mi alma, pero hay momentos en que tenemos que discernir cuando es el momento de dar un paso atrás. Y el paso atrás puede ser para coger impulso. Así que sea usted sabio, sea usted entendido, ¿verdad? Y que a veces se gana retrocediendo, callando o esperando. Entonces estas son las tres cosas. Retrocediendo, callando, esperando, nosotros podemos ver la bendición de Dios y ganar una batalla en medio de ese proceso. Jesús dijo, sé prudentes como serpientes, pero sagaces y sencillos como la paloma. Entonces, si estás en un conflicto familiar, laboral, ¿verdad? Ministerial, ora antes de reaccionar y luego accionas. Siempre lo he dicho, sea sabio, discierna cuándo hay que pelear y discierna cuándo hay que retroceder, cuándo hay que callar y cuándo hay que esperar. Entonces, puede que la victoria no sea discutir, sino de saber salir a tiempo. Puede ser que la victoria no sea discutir, sino saber salir a tiempo. Y el último punto es, Dios no te abandona en el desierto. Si vemos en esto, en medio de este proceso, en medio de este caminar que David estaba cruzando, en este desierto que David está cruzando, en este capítulo David, ¿verdad? No tiene casa, no tiene ejército, no tiene trono, no tiene pan, no tiene armas. No tenía nada. David no tenía nada en ese momento. En ese momento lo que hizo fue huir y no tenía nada. Pero sí tenía el pan separado especial de Dios, que lo estaba esperando para cubrir su hambre. Tenía la espada de David, que se convertía en la palabra de recordarle a él lo que estaba escrito, que él no te dejará, sino que te sustentará con la diestra de tu justicia. El Señor, mi vara y mi callado te infundirán aliento, porque la espada se convierte en la palabra de Dios. Cuando usted siempre va a ir a buscar la espada, usted va a encontrar fuerza, usted va a encontrar dirección, usted va a encontrar todo. Lo hemos estado hablando a través del Salmo, que lámpara es a mis pies y lumbrera a mis caminos, es la espada de Dios. Lo hablamos como lámpara, lo hablamos como espada, lo hablamos como la fuente de agua de vida, lo hablamos de diferentes maneras, pero que hoy estoy enfocándole lo que a David representaba esa espada. Y por último, Dios sostuvo la vida de David. Eso significa que Dios todavía estaba con él. Quizás no tenga todo lo que deseas, pero si tienes lo necesario para seguir, vive y créelo y Dios seguirá obrando. Puede ser que ahorita estés pasando alguna necesidad, cualquier circunstancia, sea financiera, sea familiar, sea con los hijos, sea en el trabajo, sea en la parte migratoria, sea en la que sea. Dios va a abrir la puerta en algún momento. Yo lo creo
y seguiré creyendo que el Señor es fiel y verdadero. Él es justo y Él nunca nos va a dejar avergonzados. Solo Dios conoce lo que cada quien tiene que hacer y nosotros tenemos que caminar en esa dirección. Yo creo que de esta enseñanza es maravillosa de ver cómo David, en medio de una circunstancia bien difícil, Dios proveyó todo, Dios hizo todo para poderlo que él alcanzara su promesa. El proceso no cancela la promesa. Anoten eso. El proceso no cancela la promesa. Mucha gente cree y el diablo nos confunde cuando empezamos a pasar procesos. Decimos y abrimos nuestra boca y blasfemamos en contra de esa palabra que Dios nos ha dado, y muchas veces decimos: yo creo que Dios se olvidó de nosotros, yo creo que Dios cambió de plan, yo creo que Dios, esto no era lo que quería para mí, y ponemos nosotros mismos en duda lo que ya está escrito, que muchas veces nos lo han dicho. Entonces, yo lo único que te digo es: todos y cada uno de nosotros, los que estamos acá, estamos con planes y con propósitos. Nadie está sin propósito. Nadie vino a esta tierra para ver qué se le ocurre a Dios. No, ya todos tienen trazado un plan. Y recuerde una cosa: unos fueron hechos para otras y otros para deshonra. Yo le voy a decir algo: yo creo que yo fui hecho para honra. Y si usted cree que usted fue hecho para honra, dele un fuerte gloria a Dios. Porque eso es lo que Dios nos está mostrando en el día de hoy. David pudo haber venido de la peor manera. Incluso en uno de los salmos declara: en pecado fui concebido. Pero cómo Dios nos escoge, cómo Dios nos toma, cómo Dios ya tenía trazado el propósito y cómo Dios lo lleva a ser uno de los reyes más grandes de la historia, que logró reunir a las 12 tribus y vivir en paz un largo tiempo, en medio de todo el proceso, en medio de todas las circunstancias, en medio de todo lo que usted podría estar viendo. Así que Dios ha sido bueno. Así que, ¿qué podemos entonces ver aquí en esta historia? Que David, cansado, necesitado y perseguido, pero Dios siempre lo sostuvo. Si tienes hambre, Dios tiene el pan. Si tienes miedo, Dios te recuerda las victorias para que vuelvas a pelearlas con la misma espada. Y si estás en peligro, Dios te dará la salida. Vuelvo a repetir: si tienes hambre, y el hambre representa cualquier necesidad que tú tengas, Dios te va a dar el pan. Dios te va a cubrir esa necesidad. Si tienes el miedo, Dios te va a dar la victoria, así como ya te ha dado la victoria en tiempo pasado. ¿Y con qué te la ha dado? Con la misma espada que nosotros tenemos en la mano. Vayamos ahí y allí vamos a encontrar la fortaleza. Y si estás en proceso, Dios no te ha soltado. En otras palabras, si estás en un proceso, quiere decir que Dios no ha terminado contigo. Nos está llevando a la estatura del varón perfecto. Y también, como dijo Pablo dijo: olvidando lo que queda atrás, me someto al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y la buena obra que Él comenzó en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Podemos seguir dando las promesas que Dios nos ha dado a todos los que tenemos llamado y propósito. David nos enfoca, David nos muestra, David nos dice a través de este mensaje cuál es la dirección que debemos tomar. Recuerda: toda siembra que tú hayas hecho, toda victoria que tú hayas tenido, toda bendición que tú hayas recibido, han venido de Dios. Pero también tienes que recordar en ir y entregarle esa bendición a Dios y darle lo primero a Dios y decirle: Señor, esto es para ti porque eres tú el que me ha provisto. Recuerden que David no tenía casa, no tenía amigos, no tenía nada, no tenía pan y no tenía armas. Salió huyendo, pero Dios lo sostuvo y le dio pan, le dio espada y le dio todo para sostenerlo. Por eso es que antes de sentarse en el trono, Dios te enseña a depender del pan diario. Anote esta expresión: antes de sentarte en el trono, Dios te enseña a depender del pan diario.
la Biblia dice y la palabra nos enseña que la vida tiene su propio afán, que cada día trae su propio afán. Usted no corra por el pan de mañana. Por eso es que el Señor en el desierto le daba el pan y decía, cómanse el de hoy, porque mañana vendrá provisión. Y era tan hermoso que el Señor el día sexto le proveía el doble, porque el séptimo era el día de reposo, y Dios le daba la provisión doble. Y era el único día que podían guardar para el día siguiente, porque Dios siempre tiene el control. Vuelvo a repetir, para tú poderte sentar en el trono, en otras palabras, para tú poder llegar a tu propósito, Dios te va a enseñar a depender de Él, del pan diario. Que cada día tú te levantes y digas, Señor, provéeme el pan de hoy. Recuerda la oración del Padre Nuestro, no de una manera religiosa, litúrgica, sino de una manera de revelación. Padre, te glorifico porque el Padre Nuestro, que es lo que nos enseña, darle toda la gloria a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es algo diario, depender de esa bendición día con día y día con día. Como siempre les digo, muchachos, un día a la vez. Cada día tendrá su propia provisión, su propia bendición, y el día siguiente será otra victoria, los que esperamos en el Señor. Así que yo quiero que antes de cerrar, oremos, ¿verdad? Primero, por dar gracias a Dios por las provisiones pasadas. Vamos a darle gracias a Dios porque todos nosotros debemos reconocer cuánta bendición Dios ha derramado sobre nuestras vidas. La cantidad de bendiciones que tenemos y hemos recibido de parte de Dios, y Dios ha sido muy fiel, muy fiel. Y yo creo que en esto nosotros debemos reconocer cuánto Dios nos ha dado. Algunos nunca nos hemos detenido por un momento a decir, sí, Señor, yo definitivamente tú me has bendecido mucho. Hemos reclamado, hemos pedido, lloramos, lo maldecimos, nos enojamos con Él, pero nos olvidamos de las veces que Dios nos ha dado. Recuerde que David, y vuelvo a insistir en esto, David, la victoria que Dios le dio con Goliat, David iba a pelear y David lo único que llevaba era su honda. Pero la espada representa autoridad, la espada era un cambio. Él tenía que cortarle la cabeza a Goliat, porque eso representa la caída de un imperio, de un reino, para establecerse uno nuevo. Y eso fue lo que hizo David allí. Entonces, cada victoria que nosotros tenemos es destruyendo las obras del enemigo, quitándole la cabeza al enemigo de raíz y entregando esa espada al Señor. Señor, toma, yo te la devuelvo, porque con esta espada yo gané esta gran victoria. Pedir, ¿verdad? Por la confianza, por las necesidades presentes. Siempre pidamos cada día y orar los unos a los otros para que nadie camine solo en su proceso. Recuerde, no sea usted como este hombre, el pastor de Saúl, que este hombre lo que hizo fue observar a David. Usted tiene que ser el que esté al lado de una persona, pero es para ayudarlo a alcanzar el propósito. Esto se lo hablo a todos los que estamos trabajando en el equipo de liderazgo, que nos convertimos en esas personas, que no seamos piedra de tropiezo, sino que al contrario, que seamos los que estemos dando fortaleza, los que estemos animando, los que estemos dando palabra de vida y de bendición a aquellos que están entrando en los procesos. En medio de esos procesos, Dios también te va a bendecir a ti. Cada uno puede decir como David en el Salmo 56:3, en la que dice, en el día que te temo, yo en ti confío. En el día en que más temo, en Dios confío. Entonces, nunca temas y nunca creas que Dios te dejó solo. Yo quiero que oremos en estos momentos, 2 minuticos, y quiero que cerremos con esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, por las provisiones pasadas. Te damos gracias por la gloria y la honra que siempre debemos reconocer, Señor, que todo viene de ti, pero que también vuelve a ti, Señor. Gracias porque a través de tu siervo, Señor, podemos ver un prisma, podemos
podamos ver, Señor, unas enseñanzas maravillosas en las que tú, Señor, nos hace ministrar nuestras vidas personales, Señor. Por eso, Padre, reconocemos cuántas victorias tú nos has dado en el pasado, Señor, y te damos gracias. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, que sigamos llenándonos, Señor, de esa esperanza de cada día, de que tú nos proveerás el pan de cada día, que no andemos afanados porque cada día trae su propio afán, y que en este día nosotros estemos, Señor, conscientes y seguros de que tú mañana también nos darás la provisión. Padre, oro por aquellos, Señor, que están pasando su proceso, Señor. Por aquellos, Señor, que están aún creyendo que tú los has dejado solos. Hoy oro, Señor, para que seas tú, oh Dios, colocándole alrededor gente, Señor, que sea con propósito y con llamado y que le dé fortaleza. No aquellos que solamente observan, Señor, para chismear, para criticar y para destruir, sino, Señor, quita a todos esos necios, quita a todos esos mirones y solamente establece gente fortalecida en tu reino, Señor. Y por eso te damos la gracia y que podamos entonces decir, como dijo el rey David, Señor, en el día que más temí, en ti confié. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y ahora declaramos, Padre, con todo lo que siempre tú me has dado, Señor, que esto es entender, Señor, que toda provisión viene de ti, proviene de ti, pero que también a ti hay que darte tu parte, Señor. Padre, hemos sembrado, Señor, y estamos esperando esa cosecha. Esperamos en tus promesas de este año y sabemos que la cosecha que la semana pasada fue colocada en tu altar, Señor, traerá la bendición a cada familia, a cada uno que se le fue revelado, Señor, y que seas tú proveyéndole, Señor. Mira aquellos que están en necesidad de trabajo, de provisión, Señor, provéeles, oh Dios, sorpréndelos en los días por venir, Señor, y aquellos que sembraron, sorpréndelos, Señor, y muéstrale cuál es tu fidelidad para con los que creemos y los que esperamos en tus promesas.